Pues buenas tardes Buenas a tardes, todas. Buenas tardes. Buenas tardes. buenas tardes. Como quedamos, después de estas sesiones que hemos caminado atravesando Marcos y Mateo, hemos empezado a tener dudas, que era lo que yo intuía, yo el primero, y ya sabéis que contactamos con Alberto. Alberto corrígeme si me equivoco, Alberto, en algo, es un sacerdote redentorista. Ujú, Yo estudié también mi primer colegio era redentorista en Aluche, en la ujú. calle Maqueda, y tiene pues estudios de teología, bíblicos en Roma y en California, ¿no? Y que yo sepa, y tengo una buena fuente, creo que estás impartiendo ahora en el CADE un máster de Biblia. ¿Cómo es el? Sí, bueno, Sí, estoy impartiendo en comillas sí, tres eso es. cursos. Una en la misma sede que ICADE, en la calle Alberto Ujú. Aguilera, un curso de experto en Biblia y espiritualidad, Ese es el y de mi luego amiga. los otros dos cursos son de posgrado. Vale, vale, sí, ese es que está apuntado una amiga mía, Marisa. Sí, me hablaron de vosotros, sí. Sí, 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 Marisa está allí también, ¿vale? Y luego está también en la Universidad de San Luis. Ujú. Pero todo esto es importante, pero sobre todo yo me fijé en su faceta de divulgador, ¿no? Tiene un canal en YouTube y creo que es muy claro, tiene mucha profundidad, Alberto. Y también os indico, aparte de su canal de YouTube, tiene un podcast que está muy chulo, muy breve. Tiene cositas así de 20 minutos, muchas perlas, que se llama Teología de hoy. Y aborda los temas de una manera muy clara, muy concisa y nos ayuda siempre a tener nosotros los conceptos claritos, bueno, lo más claro que podemos tenerlo, ¿vale? Así que, sin más, vamos a pasar a las preguntas. Yo he apuntado algunas, si queréis, las que me las habéis indicado las podéis decir vosotras, o más o menos sé quién las ha dicho, pero si queréis voy a comenzar yo con una para tener aquí un buen comienzo en el sentido de plantear bien en dónde nos vamos a mover, ¿no? Así, Sicre nos explicaba cuál era el mensaje central en Marcos, o sea, cómo era la figura de Jesús en Marcos, ¿no? Que intentaba, y en Mateo, ¿no? Eh, ¿Tú piensas que la figura de Jesús en Mateo y en Marcos es diferente, como dice Sicre, Alberto? Sí, o sea, en cada uno de los evangelios presenta un aspecto o una perspectiva sobre Jesús, ¿no? Es igual que una montaña, igual que Guadarrama es diferente si lo ves desde el lado de Segovia o si lo ves desde el lado de Madrid. Son perspectivas distintas sobre Jesús por comunidades que son distintas, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo y yo creo que cualquier que haya estudiado un poco en serio los evangelios está de acuerdo con lo que dice Sicre, ¿no? De hecho, hubo un intento en el siglo segundo de reducir los evangelios a uno. El diatésaron se llamaba eso. Y coger los cuatro evangelios y lo reducimos a uno y todo más sencillo, ¿no? Y Taciano se llamaba el padre de la iglesia que propuso eso. Y se le dijo que no, porque enriquece que tengamos más de una perspectiva. Es curioso porque yo me considero cristiano viejo. Ujú, He escuchado mucho el Evangelio, he leído algún pasaje, pero hasta ujú, que no cayó en mis manos un libro ujú, de este libro que para mí es de cabecera, el de lo que es algo parecido a lo que tú decías, ¿no? ujú. La sinopsis De los cuatro evangelios. de los cuatro evangelios, no he podido ver la profundidad de todo el mensaje. O sea, Ujú, entiendo, ahora veo los matices de cada ujú, evangelio y sé de su ujú. riqueza, pero al leer linealmente todo ha hecho como Claro, que encendiera algo en mí. claro. Esto le pasa a mucha gente cristiana, ¿no? No solo católica, que vamos el domingo a misa o al servicio, a la oración, y escuchas un trocito, ¿no?
Y eso es como si tú... a mí me gustaba mucho una serie de la tele que se llamaba House, ¿no? Era un médico, ¿no? Entonces yo llegaba por la noche cansado, ponía la tele y veía un capítulo. A lo mejor un capítulo de la temporada cuarta. Y al día, la semana, llegaba también otro día cansado, ponía la tele y veía el episodio 5 de la temporada segunda. Entonces me iba enterando de cosas, ¿no? Así es como conocen el Evangelio, los Evangelios, muchos cristianos, que se sientan y les echan un episodio de un Evangelio que a lo mejor ni siquiera se acuerdan de cuál es. Y los Evangelios, como cualquier otro libro, están diseñados para que lo leas desde la primera página hasta la última. No leemos ningún libro así. Todos los libros pues, te compras una novela, pues no vas a leer un trocito de la página 100 y otro trocito de la página 50, sino que lo lees de la página 1 al final, ¿no? Y los evangelios son lo mismo, es decir, está bien meditar, porque son textos muy densos. Entonces, está bien meditar un pasaje, que es lo que hacemos los domingos, ¿no? En misa, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, estos últimos días que he estado predicando los domingos en misa, que es toda la subida de Jesús a Jerusalén, en Marcos, pues he intentado que la gente no perdiera el hilo de ese viaje. Suelo empezar la homilía diciendo, como hacen las series de televisión, ¿no? En las temporadas anteriores, y entonces la experiencia que tú has hecho de leer de cabo a rabo Marcos, Mateo, Lucas y Juan es elemental. Es el mínimo respeto que podemos mostrar por el libro. Y además son textos cortos. Es decir, leer Marcos, leer el más corto es Marcos. Marcos leído en voz alta son 2 horas. Y si lo lees en lectura privada, probablemente menos. El más largo es Lucas. Y no creo que llegues a 3 horas leyendo Lucas en voz alta, ¿no? Entonces, es un ejercicio que es muy recomendable. Bueno, ¿se anima alguien? Voy dando... Bueno, pues mira, teníamos otra pregunta, que empezó un poco ya al meternos con Mateo, que yo me parecía como cuando empezamos a aproximarnos a los evangelios y los vamos tratando y vemos sus peculiaridades, es como cuando un niño pasa de edad infantil a la edad adulta, ¿no? O de la adolescencia a la edad adulta y va viendo cosas que no eran como uno se las había imaginado. Entonces, ahí empezó como a chirriar un poquito, nos empezó a chirriar un poquito las cosas a nosotros, ¿no? Y con el tema de las adaptaciones, ¿no? Eh, ya has dicho que existen, pero como que teníamos una imagen de que todo tenía un patrón muy parecido, ¿no? Es cierto que no es así, que Marcos comienza directamente con cuando va con el bautismo de Juan, ¿vale? Uh-huh. Y sí que, por ejemplo, Mateo comienza un poquito desde el nacimiento, ¿no? Van dirigidos cada uno a un público diferente, a un público más pagano y a un público judío, y yo creo que la raíz de la pregunta estaba en que si todo lo que se decía allí era verdad, ¿no? Que si los dos tienen igual verdad, los dos Sí, evangelios. o sea, vamos a ver, la palabra verdad es una palabra muy, como con mucho fondo, ¿no? Ujú. Y ¿qué es más verdad, una fotografía o un retrato al óleo? No, cada uno tiene su verdad, ¿no? Sí, es verdad. Eh, en- eh, Cuando explicaba esto a los adolescentes les ponía una imagen un poco chusca, un poeta y su esposa, o una esposa, una poeta y su esposo, me da igual,
se fueron de viaje de novios a una isla desierta. Y cuando regresaron, publicaron una colección bellísima de poemas. Un enemigo había sembrado la isla de cámaras de vídeo y sacó una película pornográfica. ¿Cuál de los dos documentos dice la verdad? Es decir, la verdad no es fotográfica necesariamente. Y puede haber distintas maneras. Por ejemplo, la expulsión de los vendedores del templo, que es clave en los sinópticos. ¿Sabéis? ¿No? Los sinópticos es Marcos, Mateo y Lucas. Sucede, según los sinópticos, en lo que nosotros llamaríamos el lunes santo. Es decir, 5 días antes de su muerte. De hecho, Marcos dice que cuando Jesús salió del templo después de aquel acto de protesta, los sumos sacerdotes se reúnen y dicen, a este tío hay que cargárselo. Y tardan 4 días en matarlo. Juan sitúa la expulsión de los vendedores del templo al inicio de la vida pública de Cristo, en el capítulo 2, cuando faltan 2 años o 3 para su muerte. La primera ida, ¿no?, de Jerusalén. Eso es, la primera vida de Jerusalén. En el capítulo 2 tienes ahí las dos cosas no pueden ser factualmente verdad. O fue al principio o fue al final. Que lo fotográfico yo pienso que es lo que dicen los sinópticos. Juan dice, no, pero es que toda la actividad de Jesús, todo el ministerio público de Jesús, hay que entenderlo desde esa clave. Y entonces él lo coloca al inicio. Y las dos cosas dicen verdad, pero dicen verdad de otra manera, de maneras distintas, ¿no? El hecho es el hecho, pero se coloca en diferente... Bueno, el hecho, es decir, a Juan le importa menos la factualidad del hecho, el hecho como tal, y le interesa más su significado. Entonces se toma algunas libertades, ¿no? Un poquito como hacen los autores latinoamericanos del realismo mágico, ¿no? El realismo mágico es realista, pero introduce elementos fantásticos, ¿no? Elementos fantásticos que dan como una tercera dimensión al texto y que no son mentirosos, ¿no? En cuanto a la adaptación, yo también me Y luego, planteo... espérate, y lo último que quiero decir es que este prurito por lo factual es muy moderno. Es decir, los autores antiguos se tomaban muchas más libertades que nosotros. Por ejemplo, algo que hacen los historiadores grecolatinos, no cristianos, no cualquiera de ellos, es poner discursos en boca de personajes. Un general que da un gran discurso, va a una batalla y mueren todos. Bueno, ese discurso no es que alguien estuviera ahí tomando notas y luego lo pasará escrito, sino que es lo que el historiador piensa que un hombre como ese habría dicho en una situación como esa, o que expresa mejor el espíritu de ese momento histórico. Entonces, esas libertades, si se lo toma un historiador moderno actual, pues le suspenderían como historiador. Estaría fuera de los cánones de nuestra historiografía, pero no de la suya. En ese sentido, los evangelios son biografías, pero biografías según sus cánones, según los cánones de la literatura grecorromana y no según los cánones de la literatura actual, ¿no? E incluso en la literatura actual, mira, ahora mismo hay dos biografías canónicas o famosas, por lo menos, de Steve Jobs, el fundador de Apple. Yo he leído una de ellas. Bueno, dicen que la otra le retrata de una manera totalmente distinta. Y probablemente las dos dicen verdad.
Y Como españoles, ¿no? Piensa en en las biografías de Franco, de Francisco Franco, que es un personaje bien conocido y bien documentado, ¿no? Lo distintas que pueden ser. luego aparte, eh, depende de la evolución del conocimiento espiritual. Evidentemente nosotros tenemos un acercamiento muy diferente a las escrituras que podían tener los cristianos de los primeros siglos. Eh, Ujú, yo pienso que nosotros nos manejamos en otros registros. En la base es igual, pero nos manejamos en ujú, otros registros. ujú, Eh, creo que también, igual que ellos se le adaptaron, a nosotros también necesitamos adaptar eso a nuestros tiempos, ujú, 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 ujú. ¿no? Creo Eso, que todo eso es eso, importante. eso sucede con cualquier texto clásico. Un texto clásico, y todos los libros de la Biblia son textos clásicos, pero no todos los textos clásicos están en la Biblia. El Quijote es un texto clásico. ¿Qué es un texto clásico? Es un texto que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Mm, Es un, por qué leemos el Quijote? No porque tengamos curiosidad por la España del siglo XVII, sino porque nos dice algo a nosotros hoy. Es decir, ha profundizado tanto en la experiencia humana que, aunque sea del siglo XVII, nos sigue pareciendo actual y por eso lo seguimos leyendo. Entonces, en ese sentido, todos los libros de la Biblia son clásicos, ¿no? Y todos los clásicos suponen una interpretación. Una interpretación porque nosotros vimos, hay una ecuación que expresa esto, es el texto uno. Si sabéis lo que es una regla de tres, ¿no? El texto uno es al contexto uno como el texto 2 es al contexto 2. Es decir, el texto de Marcos es a su contexto del siglo primero, como nuestra interpretación, texto 2 es a nuestro contexto. Es decir, en nuestro contexto debemos reinterpretar, porque no vivimos en una sociedad rural, por ejemplo. Entonces, a nosotros nos dicen las parábolas de Jesús agrícolas, ¿no? La oveja perdida. Yo supe lo que era una oveja viendo Heidi. Es decir, eso necesita traducción, ¿no? Cultural y vital. mm. Patricia, Perdón, tuve problemas ahí con la mano, no lo encontraba. ¿Qué tal? Buen día, padre. No, no sé si se me escucha. sí, 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 Ay, bien. Sí, sí, perdón. No, perfectamente. mi duda, ay, perdón. Acá también perdón, se me fue ahora la cámara, no la puedo prender. Ay. Ahora. No, mi duda es, cuando te escuchaba, es que yo tuve problemas con esto de las interpretaciones, porque bueno, no Ujú, había visto ese punto de vista de Sicre, de cómo se cambiaba el texto de acuerdo al interlocutor y demás, nunca había visto el mm, Evangelio de ese modo. Pero a mí, mm, escuchándote, lo que a mí particularmente me resuena es que ese libro que yo ujú, voy a leer, la Biblia, no va a ser un ujú, libro como cualquier otro que va a depender de ujú, una interpretación, ese va a ser mm, mi fe, ujú, el fundamento de mi fe. Y, ujú, y bueno, por eso está bueno, o sea, ver, bueno, qué es palabra de Dios, qué ujú, no. O ujú, sea, esas ujú, discriminaciones, porque ese es el fundamento de mi fe. No ujú, es como ujú. pueda leer libros que El como Quijote. El Quijote o El Perfecta. Principito, ¿no? Sí, Que los puedo sí, leer 20 veces e interpretarlo sí. distinto. Y eso, por eso, un interés, va, a mí en particular, y por eso también me costó el tema de las interpretaciones, Mm, porque yo quiero, bueno, conocer a Cristo a partir de ahí mm, y conocerlo bien, ujú, no en un contexto histórico nada más, ujú, sino cuál mm, es su palabra, cuál es la mm. palabra de Dios. Sí, nosotros, la palabra técnica de la teología para hay una palabra importante que se llama revelación. Revelación quiere decir que Dios se da a conocer. ¿Eh? Si Dios no se diera a conocer, no le conoceríamos. Es decir, ¿de qué íbamos nosotros a conocer al Creador si el Creador no se hubiera lanzado a darse a conocer? ¿Mm? Entonces, ese darse a conocer de Dios lo llamamos revelación. ¿Mm?
Y la revelación no es para los cristianos la entrega de un paquete de información, ¿vale? Sino la posibilidad de un encuentro personal. Esto lo expresó el Concilio Vaticano II diciendo que Dios se reveló a sí mismo. Dios no reveló doctrina. Dios se reveló a sí mismo. Obviamente eso supone una serie de conocimientos, ¿no? Que implica una doctrina, pero la doctrina no está en el centro. Lo que está en el centro es la posibilidad de conectar con Dios, de acceder a Dios, de conocer a Dios personalmente. Y los católicos, y está en la diferencia entre el catolicismo y el protestantismo, los católicos decimos que la revelación se encuentra en la Biblia y en la tradición. Mientras que el protestantismo más radical dice sola escritura, solamente la escritura. ¿Y qué es la tradición? La tradición es el conjunto de prácticas de la comunidad, que de forma ininterrumpida se ha transmitido desde los inicios hasta hoy. Por ejemplo, los sacramentos de la Iglesia. Entonces, la escritura se lee, los católicos lo leemos en el interior de la tradición. No lo leemos como historia, como tú dices, ¿no? O con técnicas tomadas de la historiografía profana, sino que hay una tradición, es decir, hemos estado leyendo estos textos desde el siglo I hasta el XXI de forma ininterrumpida. Y toda esa tradición, y leemos la Biblia dentro de esa tradición, y no independientemente de ella. Lo cual no quiere decir que no seamos críticos. Podemos ser críticos sin salirnos de la tradición, porque la tradición es muy amplia, es mucho más amplia de lo que la mayor parte de la gente cree, ¿no? Es un espacio de comunidad, de historia compartida durante siglos por una comunidad que es la Iglesia, y, y al interior de esa tradición leo las Escrituras. También los protestantes creen esto, ¿eh? Lo que pasa es que ellos subrayan más la parte de la Escritura, mientras que nosotros tenemos una visión más equilibrada de la Escritura y la tradición. Ahora, visto así, la manera de abordar la espiritualidad nosotros viene de la tradición, claramente. O sea, Claro, sentarse a meditar viene claramente de la tradición, porque en los pasajes nunca nos revelaban, y yo me quedo con muchas ganas, cómo oraba Jesús. claro. No, no, Es no, decir, no nos viene un manual, ¿no? si solo tuviéramos la Escritura, no podríamos rezar, Mm. ¿no? Pero la Iglesia ha estado rezando desde los inicios, y esa es la tradición. Y ha ido perfeccionando, O evolucionando. evolucionando para arriba, para abajo, es decir, que no Sí, siempre todas las evoluciones efectivamente. han sido para bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí que hay una continuidad en la tradición, ¿no? Y en ese sentido es muy importante no pegar el salto de la Biblia al siglo XXI, sino que ha habido unos padres de la Iglesia en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, ha habido unos concilios, ha habido teólogos medievales, San Agustín, Santo Tomás, ha estado la Reforma Protestante, que hay que conocerla, ha estado toda la espiritualidad barroca, los maestros espirituales españoles, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Ignacio. Y todo eso es la tradición, ¿no? Hablabas, si nadie quiere hacer una pregunta, hablabas de un poco del símbolo, ¿no? Hay una Ujú, palabra que hemos aprendido con Sicre, que es ujú. que no la había escuchado yo nunca, no sé si la diré bien, que es midrash, ¿no? Eh, Midrash. eh, Ujú, que apuntaba sobre todo, él ponía el ejemplo de los magos de Oriente, ¿no? ujú, ujú. Y apunta hacia el símbolo. Eh, Muchos de los pasajes creo que se pueden interpretar en clave simbólica y no solo Ujú. se pueden, sino que muchos creo que se deben explicar de manera simbólica a nosotros. ¿Estoy equivocado en eso?
Bueno, vamos a ver. Lo simbólico no quita lo factual. Es decir, lo factual es también símbolo, ¿no? Es decir, Jesús murió en la cruz, sin duda. Es, y significa solo eso? No, una valencia simbólica. Hay cosas en la Biblia que son puramente simbólicas sin contenido factual. Puede que alguna, ¿no? Pero, pero bueno, habría que ver caso por caso. Y yo creo que más, decir, que ¿cómo se llama? La carga de la prueba sería que no hay factualidad. Es decir, hay que presuponer la factualidad en algún, por ejemplo, en el caso que os he puesto. Es decir, no puede ser factual al mismo tiempo que Juan diga que la expulsión de los vendedores del templo sucedió al inicio, ¿m? Y los sinópticos que al final. Factualmente no pueden ser las dos cosas verdad, ¿eh? Tienen valencia simbólica en los dos casos. ¿M? Y aquí sí que hay que decir, bueno, ¿y cuál de las dos cosas sucedió realmente? Que no es una pregunta muy relevante en la mayoría de los casos, ¿no? Sí. Padre, quería preguntarle, ¿qué Biblia es la que recomiendas más Mm. para, para conocer en profundidad Es, la enseñanza de es Jesús? es una buena pregunta sin una buena respuesta, porque en España no hay en español, en la lengua española, no hay una Biblia que digas qué bien está, ¿no? Es decir, ni tenemos tanta tradición, porque lo que sucedió con la reforma protestante es que los protestantes dijeron que había que poner una Biblia en manos de cada cristiano. Y los católicos dijeron que de eso nada, que la Biblia no se traducía del latín, que bastaba con la traducción al latín. ¿Por qué? Porque así se impedía que los laicos leyeran la Biblia directamente. ¿Sí? Los clérigos sabían latín, esos podían leer. Pero no se facilitó, Trento no facilitó que la Biblia llegara a todo el mundo. Esa directriz cambió con el Concilio Vaticano II. El Vaticano II sí que quiere que, pero claro, el Concilio Vaticano II pasó hace relativamente poco, años 1960, ¿no? Entonces, tanto en inglés como en alemán hay traducciones hechas que son clásicas, ¿eh? En alemán está la traducción que hizo Lutero, ¿m? Y en inglés está la King James Version, que es la que se hizo en tiempos del rey Jaime. No hay algo así en español. Está la Biblia del Oso, que es una traducción que se hizo en el Siglo de Oro por los protestantes españoles que estaban perseguidos, ¿no? Entonces, las traducciones que se han hecho, creo que la primera directa de los originales al español en tiempos modernos, hecho por católicos, es de los años 1940, el Nácar Colunga, que es una buena traducción. Es un español ya un poco rancio. Cuando tú traduces un texto, o sea, cuando tú traduces del inglés o del francés o del italiano, son lenguas con las que compartimos una cultura actual, es muy fácil traducir. Casi siempre hay excepciones, pero casi siempre puedes conectar una palabra, una frase en inglés con una palabra, una frase en español, ¿eh? No pasa lo mismo con un texto de una cultura muy alejada. Por ejemplo, traducir del japonés es mucho más difícil, o del árabe. Traducir un texto de hace 2000 años es muy complicado. Y tienes que tomar una decisión. O te pegas mucho a lo original, ¿vale? Con lo cual te sale un español muy raro, muy extraño, o te pegas mucho como hablamos nosotros, con lo cual sale un texto más inteligible, más actual, más nuestro, pero quizás no tan literal. Entonces, para el yo siempre consulto los dos o tres traducciones, porque, bueno, yo suelo leer en el original, pero cuando tengo que explicar un texto, me gusta consultar dos o tres.
La Biblia de Jerusalén está muy bien en la rama de los literales, por ejemplo. Eh, la más literal que se ha hecho al español es el Cantera Iglesias, pero es tan literal que a veces no se entiende. Por ejemplo, el Cantera Iglesias no traduce los nombres de Dios, con lo cual los nombres de Dios están ahí en el original, ¿no? Elohim es Elohim, Yahvé es Yahvé, Adonai es Adonai, el Shaddai es el Shaddai. Tiene ese prurito, pero es un poco duro de leer el Cantera Iglesias. El Jerusalén, dentro del lado conservador, del lado literalista, yo creo que es un buen texto. Los otros, no hay uno que me guste verdaderamente. De Paulinas está bien, por ejemplo. El de la Conferencia Episcopal Española no me gusta, ¿no? No me gusta. Yo creo que, bueno, es decir, por ejemplo, un texto que tú puedes ver en distintas traducciones es, por ejemplo, las bienaventuranzas, ¿no? La traducción de la Conferencia Episcopal Española, que es la que se utiliza en la liturgia católica, dice bienaventurados los pobres de espíritu, ¿vale? Conserva la palabra bienaventurado, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, es una traducción muy exacta, muy técnica si quieres. El problema es que nadie dice esa palabra hoy. ¿Quién dice hoy? Oh, cuán bienaventurados sois, ¿no? Esto sonaría como a un español. Otras Biblias felices o dichosos. Esas son traducciones más que tienden hacia nuestra lengua, ¿no? ¿Es lo mismo bienaventurado que feliz? Pues no. Es más preciso decir bienaventurado. No te respondo, pero es que es lo que hay. No, te agradezco, padre. Muchas gracias. Perdón, un inciso más, perdona, Sí. Marco. No, La que se llama Septuaginta. Sí, Yo un día voy a una librería en Argentina y me dicen, mira, aquí tienes el Nuevo Testamento de la Septuaginta, de la editorial Sígueme. Y yo, no, entonces, sería el Antiguo Testamento de la Septuaginta. no, hay un Nuevo Testamento, no lo tengo aquí, que dice Nuevo Testamento, Septuaginta, editorial Sígueme, ¿no? Claro que no podría ser. No, yo creo que no. Alguna Yo, adaptación han hecho yo, ahí. yo trabajo con Sígueme, que son mi editorial, y espérate Mira, que lo mire un momentito, sí. en la página web, a ver qué es, sígueme.es. Ah, yo también lo estoy Un buscando. momentito, es. A ver. Ahí está. Sígueme, a ver, vamos a ver si tiene un homenaje a Gustavo Gutiérrez, que se ha muerto esta semana. Cinta. Mira, ahí te comparto. Sí. Mira, ¿Tienes? ahí está. ¿Lo ves? Espérate, aquí a la derecha está. Ahí está, ¿lo ves? Sí, ahora sí, no, Mario. pero tienen el Antiguo Testamento, pero no el Nuevo Testamento. Es imposible que Mira, tenga el Nuevo Testamento. mira, ¿lo ves aquí en la pantalla, Alberto? Mira, A ver, en la pantalla, a ver, estoy en Amazon. En Amazon, la Biblia griega, Septuaginta, Nuevo Testamento, sí. ¿Qué es esto? Es de Sígueme, ¿eh? Sí. Pues Bueno, espérate. La Biblia, Nuevo Testamento, espérate que lo mire en su página web. El vínculo entre el Nuevo Testamento y la Biblia griega o Septuaginta es una tan fuerte que no se puede separar. La Septuaginta fue la Biblia de los autores del Nuevo Testamento y de los primeros cristianos. Esta es, por tanto, una edición coherente con la práctica de los primeros códices sinaíticos. El presente volumen quinto de la serie constituye el complemento obligado para la primera traducción de la Escritura en español. De hecho, mantiene la continuidad con dicho producto, pudiéndose apreciar el mismo colorido griego bíblico compartido por ambos textos, a pesar de que la Biblia griega refleja en su mayor parte un griego de traducción, mientras que no en griego. Esta obra ofrece la traducción de los 27 libros del Nuevo Testamento según la 28 edición de la Nesleala. No, esto es una cosa puramente comercial. No existe el Nuevo Testamento Septuaginta, ¿eh? Estos han traducido la Biblia del griego, sin más. ¿Eh? Es bien. decir, la Septuaginta es partiendo del siglo III antes de Cristo, cuando muchos judíos ya no vivían en Israel, sino fuera, por ejemplo en Alejandría. Es decir, los judíos, después del exilio babilónico,
no todos regresan a Israel, sino que quedan por ahí, por las ciudades comerciales del Oriente Medio y del Mediterráneo Oriental. Una situación muy parecida a la actual. La mitad de la población judía vive en Israel, la otra mitad vive en Nueva York o en Buenos Aires o en Berlín. Entonces, esa gente ya no habla hebreo. Hablan la lengua internacional de entonces, que es el equivalente al inglés hoy, que es el griego. Entonces, una serie de sabios judíos en el siglo III a.C. traducen el Antiguo Testamento al griego. Y esa traducción se llama la traducción Septuaginta. Y esa traducción Septuaginta, o Biblia de los 70, es la que usan los primeros cristianos. Los primeros cristianos no leen la Biblia en hebreo, no pueden, no saben. Entonces lo leen en griego. Y la traducción que ellos usan, la edición que ellos usan, es la edición Septuaginta. Y esta versión Septuaginta es tan importante que se considera casi al mismo nivel, o incluso al mismo nivel que el original hebreo. Entonces, hay Natalio Fernández, que se ha muerto hace poco, era un gran sabio, un gran biblista, especialista en la Septuaginta. Entonces, él tradujo de la Septuaginta al castellano toda la Biblia. Y todo el Antiguo Testamento, obviamente. Y también añadieron el Nuevo, pero el Nuevo no es una traducción, no es que está en griego originalmente, ¿no? Los códices más antiguos, los manuscritos físicos más antiguos que tenemos de la Biblia cristiana, son del siglo IV, son el Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus, y básicamente son Septuaginta más Nuevo Testamento. Muchas gracias, padre. De nada. Vale, teníamos otra preguntita. Cuando Jesús va a la sinagoga y abre, entiendo que era todavía en su adolescencia temprana, y abre los escritos y pronuncia, bueno, creo que fue posterior, pronuncia que se cumple la profecía de Isaías, ¿no? Nos preguntábamos cómo estudió Jesús, ¿no? ¿Cómo le vino la sabiduría? ¿Si le vino directamente de Dios o recibió algún tipo de estudio, de acercamiento hacia las Escrituras? Bien, te estás refiriendo al capítulo 4 de Lucas, A ver. que es versículo 16. Lucas. Es cuando ya Jesús, después del bautismo, después de las tentaciones, empieza su vida pública. Eso es. Y el inicio de la vida pública es siempre muy importante para cada uno de los evangelistas, y es distinto en cada uno de los evangelistas. Y en Lucas es ese pasaje. Que habla de Isaías 61, ¿no? Esto es. Le entregan el rollo. En esta época todos los libros eran rollos, no eran libros como los actuales, eran papel enrollado, papiro enrollado. Le entregan el rollo o el libro del profeta Isaías, él lo desenrolla. ¿Qué es lo que está pasando? En la sinagoga, es decir, una sinagoga no es un templo, ¿vale? Templo solo había uno en el judaísmo, en Jerusalén. Y el templo estaba regido por sacerdotes. Las sinagogas eran lugares de oración donde se reunía la gente en los pueblos o en las ciudades fuera de Jerusalén. La gente, los judíos. Entonces, los judíos de Nazaret, en este caso, pues se reúnen en ese edificio, o quizá ni siquiera era un edificio, podía ser incluso un lugar al aire libre, y la forma que tenían de rezar era leer de la Escritura. Obviamente la Escritura es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento aún no existe. Entonces, y cualquier laico podía hacer la lectura, porque no había sacerdotes ahí. Los sacerdotes están en Jerusalén. Cualquier laico adulto podía hacer, o cualquier hombre adulto
podía hacer la lectura. Y a Jesús, como hombre adulto que era, pues le entregan y hace la lectura. Y se pone a comentar esa lectura, y diciendo, hoy se cumple esta profecía que acabáis de escuchar, ¿no? Pero tu pregunta era, Que un poco de dónde le venía la ¿de dónde? sabiduría a Jesús, ¿no? De Es, dónde es, había... es, es imposible saberlo. Ciertamente, si creemos, como creemos, que Jesús fue plenamente hombre, tuvo que estudiar, no tuvo ciencia infusa. O sea, que Jesús tuvo que aprender como cualquiera. Y también tendría las intuiciones espirituales que tenemos cualquiera, o habría que decir, y mucho más, y mucho más. Pero Cristo, siendo el Hijo de Dios, pensaba con un cerebro humano. Y por lo tanto estaba condicionado por su cultura, por su lengua, por su situación social, por lo que la gente sabía y creía en esa época. ¿Cómo estudió él? Bueno, moviéndose por Galilea podía conocer las escrituras. Las escrituras eran, es decir, muchas, los modernos tenemos la arrogancia de creernos que somos más listos que los antiguos, ¿no? Pero no es verdad. Mucha gente en la antigüedad, bueno, basta leer cualquier texto del Nuevo Testamento para darnos cuenta de que el autor, sea Pablo, sea Marcos, sea quien sea, presupone en el lector un conocimiento de la Sagrada Escritura que hoy casi nadie tiene. Ni siquiera los profesionales como yo. Que a veces, y si uno lee, el otro día estuve leyendo a San Efrén cita un oscurísimo texto del segundo libro de Crónicas como si lo más normal del mundo, como si las viejitas del banco de la iglesia dijeran, hombre, pues claro, este texto no lo sabemos de memoria, ¿no? Es decir, la gente se sabía muy bien las escrituras en el mundo antiguo, ¿no? Y también antes de la popularización de la escritura y sobre todo de la imprenta, se sabe que había personas que desarrollaban una memoria que hoy nos parecería milagrosa. O sea, gente que se sabía de memoria libros enteros de la Biblia. Entonces, más allá de eso, pues yo no te lo sabría decir ni yo ni nadie. Es decir, que no hay nadie que sepa más, que te pueda decir con cierta seguridad o con cierta solidez, más allá de eso. Muy bien. Tú avísame, Marco, yo no quiero ocupar lugar de los que vienen todas las sesiones, ¿eh? Ujú. Avísame cuando haya espacio, tengo más. Sí, no, yo hago tiempo por si alguien se quiere lanzar. Yo tengo aquí algunas preguntitas que recogimos en el WhatsApp, ¿vale? Si quieres lanzo una y luego, si quieres lanza tú la siguiente, Mari. Comentaba que no está aquí hoy eh, una hermana, que sí es correcto decir palabra de Dios, ¿no? Yo creo que esto le venía un poco por el tema de las adaptaciones, de las diferentes versiones, de los diferentes autores, ¿no? De cómo le llegaba la información, ¿no? Y decir que todo es palabra de Dios, entiendo que le generaba como que no era el hilo directo de Dios con nosotros, ¿no? Que venía de otra manera, ¿no? Entonces, como que dudaba de que lo que leemos es palabra de Dios. Vamos a ver, cuando decimos palabra de Dios, estamos usando una metáfora. Dios no habla con palabras. Esto es como muy obvio, ¿no? Que Dios no habla con palabras como nosotros hablamos, ¿no? Entonces, cuando decimos palabra de Dios, estamos utilizando una metáfora. Quiere decir que Dios se comunica. Una metáfora para decir, Dios se comunica con nosotros a través de este texto, que está inspirado. Es decir, quien ha escrito este texto estaba
teniendo una experiencia del Espíritu es muy especial. Eso quiere decir inspirado, quiere decir que tú estás siendo tocado por el Espíritu Santo, pero no quiere decir que ese hombre o esa mujer, quien haya escrito eso, haya entrado en trance y haya empezado a escribir automáticamente lo que Dios le dictaba. No En es modo así como... revelación. No, bueno, En es que modo la revelación es otra cosa. La revelación es otra cosa. Revelación es que Dios se revela a sí mismo, que Dios entra en contacto con nosotros, ¿no? Es decir, eso se llamaría revelación literal. La palabra técnica para ese tipo de revelación sería revelación literal. ¿Qué es lo que creen los musulmanes? Los musulmanes creen en la revelación literal del Corán, en árabe. Los cristianos no creemos en la revelación literal. Es más, la palabra de Dios por excelencia no es la Biblia. La palabra de Dios por excelencia, ¿quién es? Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Cuando Dios quiso comunicarse con nosotros de forma definitiva, de forma total, lo que le salió no fue un texto. Lo que le salió fue Jesús. Y Jesús es la palabra de Dios, la comunicación definitiva de Dios. Y Jesús no es un texto, Jesús es una persona, es un ser humano. Y la Biblia da testimonio de esa comunicación de Dios. En el Antiguo Testamento, de cómo Dios fue preparando a un pueblo para poder acoger al Mesías, y en el Nuevo Testamento, como el Mesías vino, y los primeros pasos de los cristianos en Hechos de los Apóstoles y en las cartas, ¿no? Pero el centro de la revelación lo ocupa la Biblia. No lo ocupa la Biblia, lo ocupa Jesús. Y la Biblia está a su lado para testificar. En el Islam es justo al revés. La revelación de Dios es el texto, es el Corán. Y para hacer posible el texto, tenemos a Mahoma. Mahoma está para hacer posible la revelación de Dios en el texto. No es así como creemos los cristianos que se produjo la revelación. Dios se comunica a través de Jesús. Y dándote testimonio de Jesús y de todo ese proceso, la Escritura. Y sin la Escritura no podemos conocer a Jesús. Pero la Escritura no está en el centro de la revelación. Bueno. En relación con esto, ya pues, hablábamos antes de comenzar la sesión que todo, que la práctica que llevamos muchas veces no se pone a Jesús como conexión hacia el Padre y había notado yo esa pregunta de si Jesús es la puerta, ¿no? Si hay experiencia de otros hermanos, de otras épocas, donde cómo se produce el salto de Jesús siendo la puerta, conociendo a Jesús, que nos accedemos al Padre, ¿no? Yo estoy en ese proceso de conocer a Jesús y me pregunto muchas veces que cómo será el conocimiento del Padre. No sé si me llevo a El explicar. conocimiento del Padre. Sí, Claro, que es difícil, ya sé que es muy difícil pero si Jesús dice que es la puerta y que por medio de él vamos a conocer al Padre, entiendo que algo y se también nos ha dicho mostrará. que quien me ha visto al Padre. Es decir, la imagen de Dios es Jesús, ¿no? Es decir, la imagen de Dios es el ser humano. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿y dónde tenemos un ser humano plenamente humano? Yo todavía no soy plenamente humano. Jesús es el ser humano plenamente humano. Y conociendo a este Jesús humano es como conocemos a la imagen de Dios y a Dios mismo, ¿no? Y en este mundo lo más próximo a Dios es Jesús. En el más allá, pues ya no te lo sé decir, cómo será la contemplación de Dios en el más allá. Sí, pero yo me lo imagino
un poco viendo mi proceso, que muchas veces intento atraparlo todo con conceptos y llega un momento como que tengo que borrar la Mm, pizarra, el encerado y tengo que volver como a reformular todo porque sé que mm, lo otro era como antiguo, ¿no? Ya no, mm, no me gusta utilizar la palabra avanzado, pero es como si mm, la conexión fuese de otro tipo. Mm, mm, no sé si me llego a explicar. Como que me sitúo, voy como subiendo una montaña y me sitúo en otra altura en la montaña y mi perspectiva es diferente. Entonces ya no me sirven los parámetros mm, de lo que tenía antes, ¿no? Y entiendo que mm, si mm, caminando, conociendo a Jesús, habrá un momento que la conexión con Dios puede que mm, sea más intensa de lo que es ahora. Intuyo que va a ser más intensa de lo que es ahora. Sí, es decir, pero a través de Jesús. Es el conocimiento de Dios es por Cristo en el Espíritu Santo. Es una fórmula clásica, ¿no? A Dios por Cristo, cuando se reza en la misa, ¿no? Por Cristo nuestro Señor, amén. Es decir, a Dios llegamos a través de Jesús en el Espíritu Santo. Y en y al menos en esta vida, no hay otro camino. Los cristianos creemos que no hay otro camino. Quería comentar Ah, algo ujú, acerca de la pregunta que ha hecho Marcos. Em, Ujú, yo recuerdo, por ejemplo, Teresa de Jesús, cuando ella ujú, nos va contando su propia experiencia de hasta ujú, llegar a ese estado de matrimonio ujú, que ujú, ella dice, ya no es como dos velas que en un momento se unen ujú, y ujú, dan una única luz, porque ujú, luego esas dos velas vuelven a separarse. Dice, en el ujú, matrimonio ujú, es como el agua que cae ujú, en el río y ya no hay manera de ujú, separarlo, ¿no? A pesar de que ella sigue teniendo ujú, su experiencia humana, ujú, pero como que ujú. ella ya había tenido Esa ese- unión. esa unión, ese estado Ujú, de unicidad, ¿no? Del que habla ujú, también, pues los místicos hablan ujú, de lo ujú, inefable, que ellos ya no pueden ujú, hablar de ello, ¿no? ujú, Solo con alguna metáfora nos acercan, ujú, pero entonces recuerdo que ella habla de como que hay letrados y hay gente que le está diciendo, ella confía mucho en los letrados, ¿no? Le están ujú, diciendo que como que haga contemplación silenciosa, ujú, que no vea nada, que no imagine nada, que solamente... ujú, Y entonces ella dice algo así como, nunca podrán convencerme de que a mí ujú, me puede hacer daño meditar en mi Señor. Y ella ujú, ujú, siempre hacía sus meditaciones, pues en eso, pensaba en él y tal, y luego llegaban esos momentos de absorción o lo que fuera, ¿no? Pero lo hacía siempre ujú, ujú, con Jesús presente, ¿no? Y no pudieron ujú. convencerla de lo contrario. Entonces, quería comentar esto, ¿no? Yo, Como ella... yo creo que la oración silenciosa, en la oración silenciosa cristiana, la orientación hacia Jesús es fundamental. Eh, no se puede entender la oración cristiana contemplativa sin esa orientación hacia Jesús. Y, y tradicionalmente esa orientación tiene como preparación la meditación, ¿sí? La meditación, el conocimiento de Jesús, ¿no? Entonces, una vez que te has orientado hacia Cristo, pues a veces sobran las palabras. Pero entrar en un silencio sin esa orientación, yo creo que no es oración cristiana, Ujú, es otra cosa. Que, no digo que esté mal, ¿eh? Pero es otra cosa. ujú. Yo tenía una pregunta por ahí. Sí, sí. Mm. Ah, perdona, María. No, María no, Marta, sí, sí, no, no. Si da tiempo, luego la hago. No es muy Da importante. tiempo, No, no. siempre. padre, me da mucho gusto escucharlo, porque como usted dice, creo que mi vida cristiana la he vivido como una serie, este, Mm, viendo por cachitos y con muchos mm, vacíos, ¿no? Entonces, mm, mi interés de participar en esto es poder leer el libro desde mm, una perspectiva más
estructurada. Ujú, Y esto que acaba de decir de que la palabra de Dios es Jesús, que no es la Biblia, sino que es ujú, Jesús. ujú, Yo tenía una pregunta que le había mandado a Marco y que ujú. creo que tiene que ver con esto. Bueno, tengo tres preguntas. Uno, ¿por qué ha sido importante comprender las diferencias entre evangelios en la historia de las religiones, o sea, de las religiones Ujú, cristianas? Es- ujú. y en particular en el catolicismo. Entonces, esa es una pregunta. ¿Y cómo Pero contribuye? me lo puedes explicar un poquito mejor esa pregunta? Porque no, creo que quieres decir más cosas de las que yo oigo. a ¿Por qué ha sido importante comprender las diferencias en cómo cada evangelista explica Mm, la historia de Jesús, ¿no? Ahorita ujú, en los diferentes grupos cristianos, ¿no? ujú, Y ujú, particularmente en el catolicismo, ¿por qué es importante comprenderlo? Ahorita con lo que nos explica, ujú, creo que entiendo que porque es la única manera de conocer a Jesús, hijo de hombre, como ser humano, para enseñarnos, acercarnos a que nosotros también ujú, somos ujú, Él y podemos ser la palabra de Dios. ujú. Bueno, los evangelios nos enseñan que Jesús es hijo de Dios e hijo de hombre. Es decir, nos enseñan las dos naturalezas de Jesús, por utilizar un término técnico. Em, Jesús no es un 50% Dios y un 50% hombre, sino que es 100% Dios y 100% hombre. Es decir, en él convergen lo humano y lo divino, ¿no? Los católicos no hemos manejado la Biblia tanto como los protestantes, al menos hasta el Concilio Vaticano II. Y necesitamos conocer mejor la Biblia. ¿Eh? No es fundamental saber qué cosa viene en cada libro. Es decir, no es esencial saber distinguir Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es importante y muy importante, diría yo. No es esencial, pero yo creo que ayuda tener, pues leer los evangelios, ¿no? Y leerlos pues como cualquier otro libro, es decir, de principio a fin, ¿no? Para conocer mejor a Jesús. Es para conocer mejor a Jesús. Por eso es importante entender las diferencias entre cada evangelista. Yo creo que entender las diferencias no es fundamental, lo que pasa es que saltan a la vista, ¿no? Cuando lees entonces, mm, lo importante es leer los evangelios, yo creo que eso es importante. San Jerónimo, que es el patrono de los biblistas, dice que quien desconoce la Mm. escritura desconoce a Cristo. Aunque, aunque la palabra de Dios por excelencia es Jesús, es imposible conocer a Jesús sin esa otra palabra de Dios que es la Escritura, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, sobre todo los Evangelios. Para que la mejor inversión que puedes hacer para profundizar en los Evangelios es leerte el resto de la Biblia. Más incluso que leer un comentario. Es decir, y una forma de hacerlo es porque el Nuevo Testamento, los Evangelios, sobre todo Mateo, cita continuamente el Antiguo Testamento. Mm. Y esos son como hiperlinks. Cuando hay una cita del Antiguo Testamento en el Nuevo, hay que hacer clic y saltar al texto del Antiguo Testamento y leértelo en su contexto. Y leértelo entero, por lo menos el pasaje. ¿Eh? Porque eso te va a dar mucho más profundidad para entender esa frasecita. Porque el autor del Nuevo Testamento presupone un conocimiento muy profundo del Antiguo Testamento en el lector. Entonces, basta que Jesús diga, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que tú sepas recitar de memoria todo el Salmo 22. Y si no lo sabes recitar de memoria, vete a tu Biblia y busca el Salmo 22 y léetelo entero. Entonces, el supuesto que tiene cada evangelista de cómo nos plantea la historia de Jesús, cada evangelista tiene un supuesto sobre quien lee el Sí, evangelio. sí, sí, sí. Momento,
escuchaba el mm, Evangelio, ¿no? Y entonces ahí es ujú, donde está una de las riquezas más importantes de saber leer y de que alguien nos ujú, explique los evangelios o que nos lleve porque ujú. Sí. nosotros no conocemos nada o no podemos entender tanto Mm, del Antiguo ujú, Testamento. mm, Entonces, ujú. irnos a leer, pero nos podemos desconfigurar también. Mm. Entonces, ahí, Un, voy a hacer publicidad de mi libro, pero yo tengo un libro que se llama La Biblia de principio a fin, que es una introducción a toda la Biblia. Y conocer toda la historia bíblica, yo creo que es interesante porque te da una tercera dimensión cuando lees los evangelios, ¿no? Hay otras introducciones, ¿eh? Pero vamos, por hablar del mío. En- Estás aquí. Ujú. Es lo suyo. sí, el libro de Sicré que hemos llevado hasta ahorita, creo que Ujú. también es algo que nos ha Sí, es un estupendo libro que ha hecho mucho bien. y nos Sí ha cree, es permitido un gran autor. todo esto que no. Sí, no, sí cree es un gran conocedor de la escritura y un hombre de una solidez teológica incuestionable. Ya muy mayor, pero Sí, 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 sí. Tiene 80 y muchos ya, creo. mm, mm, Muchas gracias, Padre. eh, Ana, creo que los, querías. los biblistas españoles nos encontramos todos una vez al año, ¿Mm? o casi todos, la mayoría, entonces nos conocemos. Pero sí que hace ya un tiempo que no viene. Está en Granada, contactamos con él por si quería Mm, eh, la ujú, sesión inaugural estar con nosotros y mm, declinó. Ya se le ve, ujú. yo creo que ha hecho ya mucho trabajo y Sí, está en vale. otra etapa, claro. Hago la pregunta que tenía. Sí, sí, claro. Bueno, cuando Lucas hace la genealogía de Jesús hasta llegar a Adán, Ujú, entonces sí ujú, que nos decía que la intención de Lucas es que los paganos ujú, pudieran ujú, sentirse incluidos a través de Adán. ujú. Mi Sí, pregunta es, señor. porque me sorprendió mucho esto, ¿no? Nunca pensé que los paganos Ujú, tuvieran ujú, ahí en su mitología a Adán, ¿no? Entonces mi pregunta era esa, ¿no? ¿Qué ujú, conocimiento tenían los paganos, griegos, romanos, etcétera, ujú, de Adán? En sus mitologías, yo ujú. hasta ahora pensaba que no No, 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 aparecía. no. ¿Podrías? Sí, Ah, sí, no, sí que no se refiere a eso, sino, es decir, hay esto. dos genealogías en el Nuevo en los sinópticos, bueno, en el Nuevo Testamento. Uno es Mateo, Ujú, ¿vale? Mateo comienza en Abraham Ujú. y va hacia adelante. Es decir, Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob y así, ¿no? Y hacia Jesús. ¿Mm? Y Lucas tiene una genealogía en el capítulo tercero que va hacia atrás, ¿no? El padre de José fue este, y padre, hasta Adán, ¿no? ¿Por qué en un caso es Abraham y en el otro caso es Adán? En Mateo es Abraham porque el mensaje que Mateo quiere transmitir es: Jesús es judío, Jesús es hijo de Abraham, mientras que Lucas el mensaje que quiere transmitir es: Jesús es humano, Jesús es hijo de Adán. No porque no porque los paganos conocieran la historia de Adán, que no lo conocían, pero los cristianos que leen Lucas, que sí conocen el Antiguo Testamento y probablemente mejor que nosotros, saben que Adán es el padre de todos los humanos, ¿no? Y por eso Lucas, que escribe para una población gentil, la palabra que utiliza la Biblia es gentil, ¿eh? Ujú, Que quiere decir, que es como los judíos llamaban a los no judíos. De hecho, la palabra gentil viene de gente. Gente quiere decir pueblo, es decir, gentiles que pertenece a los demás pueblos y no al pueblo, que sería el pueblo de Israel. No, no va más allá de eso. ujú. Pero es que decía Sicre que él lo hacía, que Mm, Lucas lo había hecho para que los gentiles se sintieran mm. como Sí, sí, conectados a Jesús, pero entonces les tendrían que sí. explicar quién era Adán, ¿no? Como que Adán era el Bueno, primer hombre. Lucas, si tú has leído el prólogo de Lucas,
El prólogo de Lucas es muy interesante. Lucas es el único evangelio que tiene un prólogo. Ajá. Y un prólogo es lo que, a ver si lo leo, si lo encuentro aquí lo leo. Un prólogo es lo que dices antes de empezar el libro. El prólogo es, ¿y este libro cómo lo he escrito? ¿Este libro de qué va? ¿No? Y Lucas es el único evangelio que tiene un prólogo. Y el prólogo de Lucas dice, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por orden, ilustre Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Es decir, el prólogo te está diciendo, estoy escribiendo este libro para mi amigo Teófilo, que puede ser un señor que se llamaba así, pero Teófilo quiere decir amigo de Dios. Es decir, puede ser para cualquier amigo de Dios, querido amigo de Dios. Sí. ¿Y para qué está escribiendo este libro? ¿Cuál es el propósito? Para que Teófilo conozca la solidez de las enseñanzas que has recibido. Es decir, y este Teófilo ideal es por cierto, la palabra enseñanza, en una traducción más literal, sería enseñanza oral. Es decir, está escribiendo un evangelio. De hecho, la palabra griega es catequesis. Es un señor que ya ha pasado por la catequesis. Catequesis quiere decir enseñanza oral. Entonces, el lector ideal para el que está dirigido este libro es un no judío que ya es cristiano, ya ha hecho la catequesis, ya ha recibido la instrucción oral, y le está diciendo que si se lee este libro, conocerá la solidez de la enseñanza oral que ha recibido. Es decir, y luego hay otra cosa que se pierde totalmente en la traducción, y es que los versículos 1 al 4, todo lo que yo he leído, ese párrafo, en griego es una frase, una única frase, una única oración. Ahora. Y una oración con un verbo principal y un montón de oraciones subordinadas, ¿no? La capacidad de hacer oraciones largas era signo de nivel cultural alto. De alguna manera se está luciendo el autor. El autor está diciendo, querido Teófilo, nosotros no somos un grupo de descamisados, sabemos escribir. Ya sé que tú ya eres cristiano, bueno, de que es pagano se ve por el contenido eres un pagano, pero te has hecho cristiano y ya has recibido una primera instrucción. Porque para ser cristiano necesitas pasar por una catequesis. Si te lees este libro, pasarás al siguiente nivel. Adquirirás solidez, conocerás la solidez de las enseñanzas que has recibido. Por lo tanto, el pagano, el gentil, al que va dirigido este libro, el Evangelio según San Lucas, es un gentil cristiano. Y como cristiano, pues se ha leído por lo menos los trozos principales de la Biblia y sabe quién es Adán. Y sabe que Adán es el padre de todos los humanos, ¿no? Muchas gracias. Muy bueno. De nada. Bueno, ya llevamos más de una horita. No sé si queda alguna pregunta. Mario, ¿querías lanzar tú algo? No, quizá para otra ocasión. Ya lo quitamos mucho tiempo con el padre, porque es un tema largo y lo abordamos en otra ocasión. Muy bien. Bueno. ¿Nos hemos dejado algo en el tintero? ¿Alguien quiere decir algo? Vale, pues nada, agradecerte mucho que nos prestes tu ayuda, Alberto. Nos es de mucha utilidad. Sí que nos va guiando con su libro de texto, pero nosotros de vez en cuando necesitamos un poco aclarar las cosas, así que te volveremos a llamar seguramente en otra ocasión para quizá al terminar Lucas o cuando empecemos a tener otras duditas y tengamos acopio de ellas, llamaremos a tu puerta. Así que muchísimas gracias por traernos a Jesús
a este espacio que lo único que intenta es ir conociendo las enseñanzas de él y también tenemos que aprender más cositas de él para describir y para desgranar todas las enseñanzas que nos vienen en los evangelios. Así que muchísimas gracias y gracias a todas por sumarse hoy a la sesión. Hay más gente, así que le pasaremos el vídeo. Lo vamos a colgar en el canal nuestro privado, ¿vale? Sí. No, lo puedes colgar en el público también si queréis. Bueno, luego yo te lo paso y tienes tiempo de verlo. No hay problema. Bueno. Ahora me lo voy a bajar, ¿vale, Alberto? Venga, Bueno, muchas Muchas gracias. gracias, luego. Alberto. Gracias. Chao. Chao, chao. Gracias. Gracias.